el tema de hoy es una cristología expectante y Jesús el niño. Ustedes saben, acabamos de festejar la Navidad, tal vez en algunas de sus iglesias el Adviento, las 4 semanas anteriores a la Navidad. Más adelante vamos a festejar la Semana Santa y la Pascua, el Pentecostés. Y a través de estas fechas significativas y también de otras maneras grandes y pequeñas, nos nutrimos al celebrar y recordar en comunidad las buenas nuevas. Y es una esperanza que nos permite salir de la mera reproducción de lo ya existente y nos permite proyectarnos hacia nuevos caminos, que vamos actualizando en el aquí y el ahora algo de la paz y de la justicia que trae Cristo. Sin la expectativa de lo que ha de venir, gracias a lo que Jesús vivió y anunció, la cristología sería un ejercicio estéril. O sea, sin la esperanza vamos muertos. La esperanza nos permite imaginar cosas nuevas, posibilidades nuevas. Por eso, cuando hacemos cristología, tenemos que empezar pensando, no tenemos que, pero vamos a pensar en una cristología expectante, una cristología esperanzada que está imaginando posibilidades nuevas. Y bueno, como parte de eso, tenemos una madre expectante al comienzo de esta historia de Jesús. El embarazo de María de Nazaret ilustra vívidamente por qué la buena noticia de la encarnación, es decir, el compromiso de Dios con nuestra materialidad en el nacimiento de Jesús, nos lleva a desarrollar una cristología expectante. Toda madre embarazada tiene expectativas concretas que surgen de su embarazo. No siempre son expectativas enteramente gozosas, puede haber miedos, ¿no? Yo me acuerdo que soñé con mi primera hija que era un pescado. Y con las segundas, que eran gemelas, tenía un miedo bárbaro, porque a veces, una se come la nutrición de la otra y qué sé yo, estaban parejas, todo, ¿no? Era un tema de una especie de miedo mezclado con una anticipación y gozo y alegría, ¿no? Ahora, en el caso de la madre de Jesús, las expectativas habrán estado marcadas por lo que le comunicaba el ángel. Acá vemos la versión de Giotto de la Anunciación. Saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1:28. La promesa de Jesús a través del ángel había sido que su hijo sería santo, hijo de Dios y cumplidor de las expectativas mesiánicas de su pueblo. Y la respuesta de María a la Anunciación es paradigmática para quienes seguimos hoy a Jesús. Más allá de su asombro, de sus dudas y de sus miedos, fue capaz de confiar en la promesa de Dios, de colaborar con el Espíritu y también de alegrarse, creyendo que a través de su Hijo se extendería la justicia de Dios, prometida por los profetas de Israel, sobre todo, en primer lugar, para los y las más humildes y oprimidos, oprimidas. Lucas 1:46-55. Así que sería imposible desarrollar esta idea de una cristología expectante, o debería ser imposible, al menos, sin tomar en cuenta el compromiso, la experiencia de María. Pero lamentablemente, como ya anticipamos ayer, la tradición evangélica latinoamericana a menudo ha perdido esta oportunidad de profundizar el tema por la costumbre de posicionarnos en contra de todo lo que tenga que ver con la mariología, que se presume católica y por lo tanto particularmente cuestionable. Y como ya subrayé ayer, como seguidoras y seguidores de Jesús, cualquiera sea nuestra tradición eclesial, no creemos en la Virgen, no creemos en la Iglesia tampoco,
Creemos que la Virgen nos tiene algo que demostrar. No creemos en la Virgen, solamente Dios puede ser objeto de fe. Por eso cuando el credo apostólico dice, creo en la Iglesia, yo me quedo callada, no puedo decir creo en, solamente creo en Dios. Creo que la Iglesia es algo necesario en ese camino de Dios, según lo que Dios mismo ha decidido, ¿no? Entonces Dios solamente puede ser objeto de fe. Y es cierto que en la religiosidad popular católica, que vislumbramos en nuestros países muchas veces, pareciera que a veces María se posiciona en el centro de la piedad y que Jesús queda relegado cuando tenemos la María gigante, así un Jesucito chiquito abajo, ahí crucificado. Hay muchos motivos que subyacen esta veneración, no vamos a entrar en todo esto hoy. Algunos tienen que ver con el imaginario de los pueblos originarios de nuestras tierras, tienen que ver con la figura materna, junto con la paterna, para poder hablar cabalmente de Dios. Pero la reacción evangélica a esa veneración ha sido a menudo tan tajante que por negar que María sea objeto de nuestra fe, muchas veces hemos perdido la oportunidad de aprender de ella, de conocerla, de amarla como nuestra hermana mayor en la fe. Yo misma me acuerdo que antes, un poco para choquear a mis amigas católicas, teólogas, decía, a mí la que me importa es María Magdalena. Yo soy de María Magdalena. Pasé años defendiendo a María Magdalena, que dicho de paso no era prostituta, lean bien el Nuevo Testamento, eso es algo que le puso un imaginario problemático. La sigo queriendo mucho a la apóstol a los apóstoles, ¿cómo no quererla? A María Magdalena. También a la otra María, obviamente sentada a los pies de Jesús, María de Betania. ¿A quién no le puede gustar eso? Sentarse a aprender, ser discípula de Jesús. Y a María de Nazaret la tenía un poco relegada por todo esto que les cuento, porque me crié en un ambiente evangélico en América Latina, entonces nosotros éramos los que no la queríamos mucho a ella y nos parecía un horror lo que hacían los católicos. Y me perdí la oportunidad de conocerla, aprender de ella, hasta que fui madre. Ahí empecé a repensar un poquito la historia, ¿no? Mi hija mayor decía, ay, mira, cuando estábamos caminando, ¿no? Por ahí, por el barrio, la mamá de Dios. Yo decía, ¿qué cristología me está diciendo esta nenita, la mamá de Dios? ¿Theotokos u otra cosa? ¿Qué está diciendo? Bueno, y después cuando fui a Estados Unidos, no estaba María, desapareció. Y me di cuenta que la extrañaba. Entonces me tuve que preguntar qué es lo que pasa teológicamente con esto. Y empecé a aprender de ella, tal como aparece en el Nuevo Testamento, que es una mujer del pueblo, una mujer fuerte, joven, muy joven, pero fuerte, perspicaz, resiliente. Lucas, en su relato, la conecta, por un lado, con la tradición profética femenina del Antiguo Testamento, que se expresa en cánticos de triunfo, ya lo mencioné ayer. El cántico de Miriam, el cántico de Débora, que yo le puse Débora como segundo nombre a una de mis hijas, para que fuera fuerte. Y después, wow, qué personalidad que tiene. Débora, la jueza, ¿no? Y Ana, la mamá de Samuel, ¿no? Todos esos cánticos entonces se reflejan en el de María. También Lucas la vincula con mujeres fuertes contemporáneas suyas, contemporáneas de María. Su parienta Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, la anciana Ana, hija de Fanuel, que sirve en el templo de Jerusalén. Son dos mujeres fuertes que aparecen en el relato de Lucas 1. Y al igual que esas mujeres, María se demuestra dispuesta a actuar desde su convicción de que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Yo voy a servir a Dios en lo que pueda.
Y ella reflexiona evidentemente profundamente sobre los eventos que van ocurriendo en torno a Jesús a medida que él va creciendo. Lucas también refleja ese dicho que se usa sobre Samuel, iba creciendo en sabiduría, ¿no es cierto? Y la gente iba reconociendo esto. María, entonces, como decíamos ayer, es un anclaje para la cristología en la historia, en la verdadera humanidad de Jesús, que lamentablemente, como decíamos también ayer, esa verdadera humanidad muchas veces se ha desdibujado, tanto la de María como la de Jesús. Entonces vamos a tocar estos temas hoy, empezando con el de la madre expectante, que ya lo tocamos, y ahora la Virgen Perpetua. Bueno, la tradición teológica no solamente tardó poco tiempo en pintarlo a Jesús como una especie de hombre que solamente aparentaba ser humano, pero también la termina transformando a María en una persona etérea, casi suprahumana, una mujer que sigue siendo virgen a pesar de estar casada y haber dado luz a Jesús. Ya a fines del siglo IV, mi amigo Agustín, y acá no estoy de acuerdo con él, sostiene, como algo más o menos ya establecido, siglo IV, fines del siglo IV, que María concibió siendo virgen, hasta ahí vamos bien, siendo virgen y dio a luz y permaneció siendo virgen. O sea, el pobre José, nada. Hay toda una ideología atrás de eso, de por qué no. ¿Qué tiene de malo? Nada. No obstante, además, el Nuevo Testamento menciona explícitamente a las hermanas de Jesús y hasta menciona los nombres de algunos de sus hermanos varones: Jacobo, José, Simón y Judas. Marcos 6, 3, Mateo 13, 55 y 56, cuya madre seguramente fue María. Pero a medida que fue circulando esta idea de la perpetua virginidad de María, se comenzó a interpretar que los hermanos y las hermanas de Jesús habrían sido hijos de José de un matrimonio anterior, o tal vez primos. Entonces la María de carne y hueso, María de Nazaret de carne y hueso, se fue diluyendo en el imaginario teológico. Y junto con la perpetua virginidad surge la idea de la supuesta Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción no es lo mismo que la concepción virginal. A veces la gente se confunde. La Inmaculada Concepción es una idea católica acerca de la mácula. La mácula es la mancha, como cuando tenemos degeneración macular en el ojo y no vemos una mancha. Bueno, la mácula es la mancha que supuestamente viene adherida a la relación sexual. Es pecaminosa, supuestamente, siempre la relación sexual. Entonces, sus padres, excepcionalmente los padres de María, la habrían concebido sin mácula. O sea, esa vez no hubo pecado. Ok, bueno, esta perspectiva da a entender que el acto sexual que lleva a la mayor parte de las concepciones humanas es algo impuro, algo de lo cual avergonzarse. Y esto se trata de una postura problemática, obviamente, pues parece suponer que el buen don de la sexualidad humana, dado por Dios, para nuestro deleite, para nuestra expresión de amor y también para la reproducción, es de algún modo sórdido u objetable. Hay toda una antropología entonces escondida atrás de este dogma mariano católico. Y el último dogma mariano, promulgado por el magisterio católico, incluso oficializó una creencia antigua según la cual María no habría muerto como los demás seres humanos, sino que habría sido asumida, la asunción, por eso Asunción del Paraguay, asumida un poco a la manera de Elías. ¿Se acuerdan en 2 Reyes 2, 1 a 11? Es decir, directamente a los cielos. Se podrán imaginar las pinturas del Greco, donde aparece subiendo. Esa es la asunción de María. Supuestamente habría sido corporal, pero el resultado de todo esto, perpetua virginidad, Inmaculada Concepción y Asunción, es que María termina resultándose también una figura docética,
solamente aparenta ser humana. Y fíjense qué problema para las mujeres, porque se nos pone como ejemplo una mujer eternamente virgen, pero también madre. Cosa que es muy difícil de lograr para el resto de nosotras. Al igual que la perpetua virginidad, la inmaculada concepción y la asunción. O sea, se nos pone como paradigma una cosa imposible. Es decir, se la toma como una mujer paradigmática, pero una mujer paradigmática que no puede ser como ninguna otra mujer. No es ningún favor el que nos hace a las mujeres ese tipo de mariología. Entonces se la mitologiza y se la deshistoriza de un modo paralelo al que se hace con Jesús. Y ya no es el ancla de la humanidad de Jesús. ¿Qué hacemos entonces con Madre de Dios? Que también salió ayer. ¿Qué hacemos con ese título Theotokos, que significa portadora de Dios o Madre de Dios, como dijimos ayer? Bueno, la pregunta ¿es una mitologización docética que devalúa la plena humanidad de María? Si lo leemos sin conocer el contexto del tema, podría parecer que sí. Pero es un tema más complejo de lo que aparece a primera vista. Dado el hecho, esto lo dije ayer, pero lo voy a repetir para machacar un poco, porque dicen que hay que decir las cosas 3 veces hasta que entran. No sé si es verdad. A mí muchas veces me hace falta más, tipo 20, 30, 80 veces, hasta que me entra algo. Bueno, entonces, la tradición cristiana confiesa que Jesús es plenamente divino, además de ser plenamente humano. Entonces, por eso podemos afirmar que María parió un ser humano que también era Dios. El título Theotokos se puede traducir literalmente como quien dio a luz aquel que es Dios. Quien dio a luz aquel que es Dios. Entonces no se pretende afirmar con esto que María haya sido una fuente preexistente de la divinidad, sino simplemente que fue la madre del encarnado, quien es a la vez humano y divino. Por eso, en un sentido estricto, decir Theotokos no es un dogma mariológico. Nosotros no tenemos dogmas mariológicos en la tradición evangélica. Es un dogma cristológico o una doctrina cristológica, una afirmación cristológica. María fue la única persona en toda la historia que tuvo el enorme privilegio de ser la portadora de Dios mismo en su vientre. El hijo parido por María, ese hijo enteramente humano, al mismo tiempo no es otra cosa que Dios encarnado. Vean Lucas 2, 10 al 12, Juan 1, 14 y Gálatas 4, 4. Entonces, lo que está en juego con el Theotokos, con este título, Madre de Dios, tiene que ver con la clase de divinidad de la que estamos hablando. ¿Qué clase de Dios se revela en la encarnación de Jesucristo? ¿Quién es el Logos que acampa entre nosotros y nosotras? Juan 1, 14. ¿Qué significa que la humanidad, que la divinidad manifestada en Jesús sea compatible con su verdadera y plena humanidad? Demasiado a menudo hemos dicho y presupuesto que Dios no quiere ni puede ensuciarse las manos, entre comillas, acercándose demasiado a su creación. Vemos a un Dios como distante, tan trascendente que no puede estar metido acá en el lodo, digamos, literalmente, ¿no? Jesús de Nazaret, hijo de María, viene a anunciar que Dios sí se nos acerca, sin reservas, incondicionalmente. O sea, que Dios mete las manos en la masa. Dios está con nosotros. Entonces, no debemos olvidar, esto es algo que salió hace poco, este artista Kelly Lattimore, ha hecho una imagen de la Sagrada Familia en los escombros de Gaza. Me parece muy impactante el símbolo. Dios está con nosotros, Emmanuel.
La maternidad de María entonces es el sello de la verdadera humanidad de Jesús. Esto pareciera tan obvio, pero resulta fundamental para la buena nueva de Jesús, ya que, como decíamos ayer, como decían Gregorio Niceno y muchos otros padres de la Iglesia, solamente lo que ha sido asumido puede ser salvado. Si Jesús no hubiera sido enteramente humano, no habría podido entrar de pleno en nuestra vivencia humana para liberarnos de la alienación y de la muerte. Según nuestra fe cristiana, Cristo es nuestro liberador y salvador porque es Dios. Solamente Dios puede liberar, salvar, transformar, recrear, justificar a sus criaturas. Pero lo que permite a Dios en Cristo entrar enteramente en nuestra realidad para hacer todas estas cosas, para asumir nuestra humanidad, es el hecho de que fuera un ser humano. Y no un ser humano cualquiera que aparece ya formado a los 30 años ahí predicando, sino empieza como un bebé, empieza con el embarazo de María o desde la perspectiva divina empieza con la encarnación del Hijo Eterno de la segunda persona de la Trinidad. Lo que nos lleva al siguiente tema, la encarnación. ¿De qué hablamos cuando decimos encarnación? Si es que lo decimos, no sé si lo dicen o si lo piensan, pero bueno, es una cuestión central de la cristología, ¿no? La encarnación, como dice la palabra, es la doctrina cristiana según la cual Dios Hijo, la segunda persona, se hace carne, entre comillas, en Jesucristo, sarx. Esa palabra que a veces se usa de forma negativa, hay muchas acepciones de la palabra, en este caso se hace carne, no hay una buena traducción de esa palabra sarx, ¿no? Pero se hace carne en Jesucristo, nos dice Juan, y comparte plenamente nuestra realidad humana. O sea que decir carne en este sentido no es hablar solamente de un cuerpo, no es que Jesús se puso como un cuerpo, como un sobre todo, y es una especie de apariencia epidérmica de carne, ¿no? Habitada por un alma divina. Cuando Juan 1,14 afirma que la palabra o logos se hace carne o sarx, significa que en Cristo Dios asume lo creado, de tal manera que Jesús experimentó plenamente la vida humana como ser humano mortal, de carne y hueso, como una criatura más entre todas las criaturas bellas y efímeras y únicas que habitan el mundo. O sea, Él va a experimentar la muerte, realmente, después, más adelante. Eso lo hablaremos mañana. Por ahora estamos con la encarnación. Entonces, siempre todos los años cuando llegamos, o sea, la Navidad empieza muy bien, todo qué lindo, nació el bebé, y después sabemos que vamos a llegar a la Pascua y Dios mío se va a morir, y otra vez leer esos textos, ¿no? Del sufrimiento y de la muerte. Y una parte mía dice, ojalá no tuviera que ser, ¿no? Y ahí vamos a llegar mañana. Bueno. Entonces, Cristo no solamente se relaciona con nosotros en cuanto Dios o Señor, es decir, desde la trascendencia, sino que también nos entiende desde adentro de la experiencia humana. O sea, desde lo que la teología llama su inmanencia. O sea que cuando hacemos cristología estamos hablando al mismo tiempo de trascendencia, lo que va más allá, lo último, e inmanencia, presencia. Estar con nosotros, Emmanuel. Él es nuestro hermano, compañero, amigo y maestro, que se compenetró totalmente, enteramente con nuestra realidad humana. Él supo lo que era vivir rodeado de presiones económicas y políticas, pertenecer a una familia que tuvo que huir de la violencia y pedir asilo en tierra extraña. A veces me pongo a imaginar qué hubiera pasado si Egipto fuera como
Estados Unidos, cuando tenía Estados Unidos la política de separar a los padres de los hijos. ¿Qué hubiera pasado con la Sagrada Familia en Egipto con semejante política? Separar a Jesús de María y de José. Es bueno compenetrarse con las historias bíblicas, imaginarlas, acompañarlas. ¿Cómo sería estar en esa situación? Él sabe cómo era ser un extranjero. Está insertado Jesús de Nazaret como uno más en una población vulnerable, hambrienta, atravesada por deudas, por dolencias. Él vio sufrir a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus parientes, como Juan el Bautista, encarcelado y decapitado por un gobernante injusto. Él no le ocultó a sus seguidores y seguidoras que pagarían un alto precio por seguirlo. Murió ejecutado por un imperio indiferente a su humanidad. Para los romanos, los crucificados eran una escoria. Se burló ese imperio de él diciendo rey de los judíos. Yo dije que mañana íbamos a hablar de esto, pero bueno, vamos a hablar un poquito hoy también, ¿no? Porque la encarnación lleva a esto, esta identificación fuerte con nuestra realidad. No puedo competir. Bueno, entonces lo veía como un sujeto descartable, entre tantos otros sujetos subalternos. Entonces, al revisar su vida, nos damos cuenta que Jesús se confrontó con realidades muy parecidas a las nuestras, en nuestras tierras. La encarnación tiene que ver precisamente con la solidaridad profunda de Dios con nuestras vivencias humanas. La buena noticia es que no solamente compartió nuestra existencia humana, sino que nos enseñó a vivir en esta realidad y enfrentarla, entendiendo que la injusticia, el odio, la violencia que atraviesan nuestra realidad son reales, tienen poder, pero no triunfarán sobre la justicia, el amor y la paz de Dios. La última palabra la tiene el amor, la tiene la vida, la resurrección, la justicia. Bueno, este tema de la encarnación, la doctrina de la encarnación, tiene algunos peligros, tiene algunos bemoles. Tiene una gran virtud, que vengo diciendo y repitiendo, ¿no? La gran virtud es que supone la verdadera divinidad del Hijo, quien sin dejar de ser Dios comparte nuestra vida, nuestra verdadera humanidad. Esa es la virtud de esta doctrina. Pero ¿cuál es su debilidad? La debilidad es que cuando se expresa de manera abstracta, permite que se desdibuje la verdadera humanidad del Hijo. Es decir, es posible hablar de encarnación y olvidarse de esa realidad de Gaza que veíamos antes, ¿no? Es decir, es posible olvidarse de las vivencias concretas de Jesús de Nazaret. Entonces se puede tornar fácilmente una cristología pensada desde arriba, llamada también cristología descendiente o catabática, es decir, una cristología que empieza acá arriba con abstracciones y genéricas de lo que es la trascendencia o la divinidad, suponiendo que ya sabemos lo que es Dios, y supuestamente baja así, en vez de empezar con la historia concreta, encarnada de Jesús de Nazaret, para a través de esa historia entender qué clase de Dios es Dios. ¿Ven la diferencia? La abstracción no es amiga de una buena cristología, es una amiga de la ideologización de la cristología y su utilización para cimentar estructuras de poder injustas. Entonces, tenemos que acordarnos que el camino específico de Jesús de Nazaret no puede ser secundario, no es una anécdota. Todo eso, bueno, vivió, enseñó, dijo unas parábolas, bueno, el buen samaritano, algunas nos acordamos, otras no. Bueno, el sermón del monte es muy difícil, eso no puede ser, saltemos. Hoy no, Mateo 25 no.
demasiado difícil. Vamos directamente a lo abstracto. El amor. ¿Pero qué amor? El amor manifestado ¿cómo, no? Si no tomamos en cuenta la vida de Jesús, seriamente caemos fácilmente en este docetismo, la idea de que Jesús solamente aparentaba ser humano, o caemos en el apolinarismo. Apolinarismo es una idea de que Jesús era parcialmente humano, o en alguna variante de la reencarnación incluso. Jesús fue como un avatar de la presencia divina, un ejemplo entre muchos del descenso de Dios al mundo. Pero eso no es lo que es la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación dice, en esta figura histórica particular de Jesús de Nazaret se manifiesta Dios de una manera única. No muchas veces a través de la historia, esta vez. Es un compromiso con la historia que resulta chocante. No es un principio genérico, es una encarnación en la historia. Otro problema que puede haber con la doctrina de la encarnación es cuando es como si se presupusiera una ausencia de Dios antes de la encarnación. Como que se borra la presencia del Espíritu Santo anterior. Como que únicamente el Espíritu Santo viene en Pentecostés, pero el Espíritu Santo estuvo siempre, desde el principio, y estuvo manifestando la presencia de Dios a los profetas, y bueno, Dios siempre estuvo. No es que Dios llegó únicamente con Cristo, o no es que el Espíritu llegó únicamente con Pentecostés, pero en Cristo vemos de una manera contundente, específica, clara, qué clase de Dios es Dios. El cosmos nunca estuvo desprovisto de la presencia de Dios. La encarnación responde a una lógica que siempre estuvo presente. Dios siempre se estuvo manifestando. Dios siempre fue como se manifiesta en Jesús de Nazaret. Siempre, desde siempre. Dios siempre amó a su creación. Dios siempre se enterneció y se compadeció de su amada creación. Entonces, repito, lo que vemos en Jesús es qué clase de Dios es Dios. No podemos presuponer que ya sabemos qué clase de Dios es Dios. Como cristianos creemos que sabemos qué clase de Dios es Dios en Cristo. Eso es lo que nos hace diferente a nuestros compañeros abrahámicos, que enfatizan otros aspectos. Me refiero al Islam y al judaísmo. Entonces, desde la fe cristiana, no podemos saber lo que significa la trascendencia separadamente de lo que es Jesús, de lo que Él hace y lo que Él enseña. Es ahí que vemos qué clase de trascendencia es la trascendencia. Ya les dije, creo que la premisa de todo esto que estoy hablando es lo que se llama el maravilloso intercambio. Dios se hace uno de nosotros y nosotras para que nosotros y nosotras podamos entrar a la lógica, a la vida de Dios, a la familia de Dios, ser adoptados y adoptadas como hijos e hijas. Así que eso también está en la idea de la encarnación. El Hijo Eterno, entonces, no se hace carne como un ser humano genérico. A veces lo queremos transformar en un ser humano genérico para no ofender a nadie, ¿no? Pero es ofensivo, de alguna manera, esa particularidad es ofensiva, es esa piedra de tropiezo que decía Pablo, ¿no? Como decíamos ayer, era joven, era Galileo, judío, carpintero o tal vez un tipo que arreglaba cosas diversas, también significa esa palabra, era varón, era hijo de María y de José, era un hombre de su tiempo, de su cultura, de su geografía, y en él, en su particularidad, es que redescubrimos el sentido profundo de la imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados y creadas y a la que somos llamados y llamadas. Nos vamos transformando en esa misma imagen de gloria en gloria, dice 2 Corintios 12, 18.
Entonces, de hecho, en realidad no existe el ser humano genérico como tal. No existe un ser humano genérico. Existimos todos nosotros y nosotras en nuestras particularidades. Es raro porque somos todos tan parecidos, pero cada uno particular y propio y diferente, ¿no? Qué maravilla de la genética, que seamos cada uno único, irrepetible. Y entonces el Hijo encarnado, único, irrepetible, Jesús de Nazaret, se encarna para que nosotros y nosotras, seres humanos particulares, singulares, podamos compartir la vida misma de Dios. Y esta es una noticia maravillosa, sobre todo para aquellas personas que quedan afuera de lo que el sistema imperante establece como lo verdaderamente humano, lo verdaderamente especial. Y los demás son como humanos de segunda. El sistema imperante nos enseña que solamente las personas sanas, jóvenes, atléticas, bellas, mejoradas por la cirugía estética y por los filtros, ¿no? Por la inteligencia artificial y todo lo demás, esos son los verdaderos humanos, superhumanos. Y los demás somos como, bueno, humanos de segunda, ¿no? Este no es el camino de Jesús de Nazaret. Qué interesante que en la parábola de la gran cena que nos cuenta Lucas, Lucas 14, 15 a 24, son las personas pobres, discapacitadas y ciegas las que tienen ojos para ver la invitación de Dios. Es decir, que los que no tengamos ni belleza ni éxito en cuanto a los términos del sistema dominante, a veces podemos captar más rápidamente la buena noticia de la encarnación que los ricos y poderosos. 1 Corintios 1, 26 a 31. Hay un sentido en que el supuesto éxito de este sistema nos hace ciegos para ver la realidad de la gracia de Dios. Tenemos como una ventaja epistemológica si no somos tan exitosos, entre comillas. Me acuerdo cuando yo me encontré una vez con una profesora de historia mía del secundario, estaba en la ciudad de Córdoba, me la crucé y me dijo, ¿y qué estás haciendo con tu vida? Bueno, voy a estudiar teología. Y me dijo, ¿para qué M? No les digo la palabra, ya la dije ayer, no la voy a decir 2 veces. ¿Para qué M vas a estudiar eso, no? Qué porquería la teología, ¿cómo desperdiciar tu vida con esa estupidez, ¿no? Siempre me gustó que fuera tan honesta. Porque eso es en realidad lo que pensaba mucha gente, pero no me lo decía. Pero ella me lo dijo así con todas las letras. Y bueno, eso es como el sistema ve lo que hacemos, ¿no? Es una cosa tonta. Pero no así la lógica de Jesús. Jesús nos llama a hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Bueno, voy a pasar un poquito a la historia de la Sagrada Familia entre Belén y Nazaret. El Nuevo Testamento, ustedes saben, nos ofrece 2 relatos acerca del nacimiento y de la niñez de Jesús. Está Lucas, que se centra más en la historia de María, y Mateo se focaliza más en José. Entonces, en nuestras celebraciones navideñas hacemos una síntesis de ambos relatos, con algunos agregados extracanónicos, por ejemplo, los nombres de los sabios que denominamos los Reyes Magos, que nadie dice que sean 3, no dice eso. Ahí había 3 regalos. ¿Cómo se llaman los 3 Reyes Magos? Bueno, eso viene de tradiciones, eso, y uno era negro, que está bueno, me encanta, pero eso no viene del Nuevo Testamento, eso viene de tradiciones extracanónicas. Digo, por si pensamos que nosotros solamente nos apoyamos en la Biblia, en toda nuestra tradición. Tampoco el arbolito de Navidad viene de la Biblia. O sea, siempre estamos haciendo síntesis de cultura con fe. Y la cristología nos ayuda a ver, esta síntesis que hago, ¿se condice con Jesús de Nazaret o me distrae? Por ejemplo, todo lo que es el consumismo navideño, etcétera, etcétera. Entonces Mateo
lo que hace es que subraya la continuidad entre el Antiguo Testamento y Jesús. Entonces, en los primeros 2 capítulos de su Evangelio incluye una serie de referencias proféticas a Isaías, Miqueas, Samuel, Oseas y Jeremías, ligadas entonces a su relato de escenas en torno a la concepción y el nacimiento de Jesús. Y después afirma que lo que iba pasando reflejaba el cumplimiento de lo dicho por el Señor, por Kyrios, por Yahvé, por medio de los profetas. Eso lo ven en Mateo 1, 2, varias veces. Mientras que Lucas no construye su relato tanto a través de citas directas del Antiguo Testamento, sino que usa alusiones y referencias indirectas a la Biblia hebrea que van tejiendo la continuidad de Jesús con su pueblo. Por ejemplo, los 3 himnos que aparecen en su relato, el Cántico de María, que ya lo mencionamos, el Cántico de Zacarías y el Cántico de Simeón, que son ejemplos hermosos de su estrategia literaria, ¿no? Es como que va tejiendo elementos del Antiguo y los va plasmando en griego, en el contexto de Jesús. También Lucas incorpora alusiones a Abraham e Isaías. Isaías era muy amado por los autores de los evangelios, a tal punto que los padres de la iglesia llaman a Isaías el 5.º evangelio, porque hay tantas referencias que ellos citan en los evangelios. Y otra cosa que hace Lucas es resaltar continuamente la obra del Espíritu de Dios en la obra salvífica. Bueno, el tema de la concepción virginal, quiero tocar un segundo sobre eso, la concepción virginal, la concepción especial que tuvo Jesús, no debe funcionar como una polémica en contra del sexo, como si María fuera más pura, entre comillas, por no haber, como ella dijo, pero si no conozco a un hombre, a un varón, o sea, nunca tuve relaciones, ¿cómo es esto? La idea no es esa, no es decir que era pura, de un sentido como si casarse con José, como si no hubiera sido elegida para ser la madre del Señor, hubiera sido algo negativo. Tampoco este relato sirve para presentar a Jesús como un héroe o un semidios. A veces tenemos la idea que es como Zeus cuando la impregna a Leda, por ejemplo, o otros personajes de la mitología griega y romana, donde los dioses violaban a las mujeres, y tenemos eso en la cabeza con la concepción virginal. Y estos encuentros entre los dioses mitológicos y las mujeres no eran consensuados y eran violentos, eran violaciones básicamente. Ese no es el paradigma para pensar en la concepción virginal. No es que un dios macho deja embarazada al ser humano hembra, sino que la Ruaj, Espíritu Santo, viene sobre María y la cubre con su sombra, dice Lucas 1:35. Y la Ruaj en general no se representa en términos masculinos, sino que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se representa con metáforas tomadas de la creación, viento, paloma, fuego, o bien humanas pero femeninas, madre, partera. Entonces, la idea de fondo en la concepción virginal de Jesús es que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, ese es el Dios que entonces está de presente de manera extraordinaria en esta creación de la vida de Jesús. Jesús no es meramente un hijo adoptado, en otras palabras, por ejemplo en el bautismo, sino que es la mismísima palabra eterna de Dios hecha carne. Entonces, para los evangelios obviamente esta no es una concepción cualquiera, pero al mismo tiempo sí es un nacimiento como cualquier otro. La concepción no es como cualquier otra concepción, pero el nacimiento, el parto, es como cualquier otro nacimiento. Es una madre primeriza en una situación precaria y extrema, ¿no? Jesús nace ustedes saben, el reinado de Herodes el Grande, probablemente entre los años 7 a 4 antes de Cristo. Jesús nació antes de Cristo porque el calendario está un poco desajustado.
Si tomamos en cuenta que Herodes murió el 4 antes de Cristo. Si él nació durante el reinado de Herodes, tiene que haber sido antes del 4 antes de Cristo. Bueno, y no nació en Nazaret de Galilea, según los evangelios, que era el pueblo de sus padres, sino en Belén. Cuando en el siglo II los asmoneos, que fueron los precursores de los sucesores de los macabeos, expandieron su influencia en la región, muchos habitantes de Judea se trasladaron a Galilea. Son como migraciones internas, ¿no? De modo que en el nacimiento de Jesús en el momento del nacimiento había vínculos entre Galilea y Judea, vínculos de familia, vínculos de historia, culturales. Entonces no es extraño que José tuviera que ir a Belén en el momento de cumplir con las obligaciones impositivas. Belén era considerada la ciudad de David, entonces subrayar el vínculo entre Jesús y Belén era una forma de dar a entender su papel mesiánico, algo que también acentúan las genealogías de Mateo y de Lucas. En cuanto al lugar específico del parto, existe una antigua tradición ya en el siglo II que coloca el nacimiento de Jesús en una cueva sobre la cual en el siglo IV luego se construyó una iglesia, la iglesia de la Natividad, que ahora hasta hoy existen distintas versiones arquitectónicas. Pero esta cueva habría sido parte de un sistema de cavernas que servían para almacenar granos y también para resguardar los animales de noche. Y por lo tanto incluían pesebres. ¿Y qué es un pesebre? Bueno, no es otra cosa que una especie de hendidura o un cajón donde se colocaba la comida para los animales. No es todo tan romántico como nuestros pesebres que armamos para Navidad, que yo lo dejé al mío, todavía me da pena sacarlo. Los más comunes, los pesebres más comunes no eran de madera, sino que la madera era un poco escasa en esa zona, sino que eran de piedra tallada. Y Jerónimo, en el siglo IV, antes de que se construyera esa iglesia, cuenta de una visita a ese sitio y cómo era el pesebre donde él creía que podría haber sido la cosa, que era una depresión tallada en una roca recubierta de arcilla ubicada en una cueva que tenía unos 3 por 3 metros. Bueno, es interesante, ¿no? Tratar de ver arqueológicamente qué queda de todo eso. Según Mateo, luego de la huida a Egipto y de la muerte de Herodes, la familia se establece en Nazaret de Galilea. Y se trataba de una aldea pequeña, de unos 200 a 400 habitantes, probablemente una aldea netamente judía. Lo digo porque no se encuentran ahí restos en esa época arqueológica, en la arqueología no encuentra restos de esa época, por ejemplo, de huesos de cerdos. Y los judíos no comían chanchos, no comían cerdos. No me miren así, no lo digo por ser vegana, lo digo por contarles cómo es la arqueología. Entonces, probablemente Nazaret fuera netamente judía, estaba construida sobre un montículo. No se han encontrado ahí restos ni de mosaicos, ni de calles empedradas, ni de frescos. Era un lugar muy sencillo, con construcciones modestas y rústicas, con ventanas pequeñas y techos chatos. Pero estaba a pocos kilómetros de Séforis, que era una ciudad importante. Y Séforis a la vez se conectaba fácilmente con 2 ciudades más, hacia el sur con Cesarea Marítima y así con el mar Mediterráneo, y hacia el norte con Tiberias y así con el mar de Galilea. Entonces, Nazaret en el primer siglo no estaba aislada del resto del mundo. Inclusive en pequeñas aldeas como Nazaret, la sinagoga era el corazón de la comunidad y era un espacio de alfabetización, así que es probable que Jesús hubiera aprendido a leer, tal como nos da a entender el Nuevo Testamento en Lucas 4:16. No se sabe si hubiera manejado la lectoescritura a la manera de los escribas profesionales, pero se ve que algo manejaba. En la tradición artística, no en esta imagen,
pero en la tradición artística suele aparecer José como muy viejito, ¿no? Junto a María. Y uno dice, bueno, es porque los católicos no quieren admitir que había una relación íntima, entonces era un viejo que... Pero en realidad, dada la expectativa de vida en Palestina, era inusual en realidad que un varón adulto tuviera en vida a sus padres. Es decir, los varones se casaban bastante grandes muchas veces y vivían poco tiempo. Era raro tener a los abuelos paternos. Así que probablemente José realmente era un señor más mayor, más grande que María. Sabemos que hay pocas menciones de José después de un cierto punto en el Nuevo Testamento, ¿no? Se habla de hijo de José, pero después pronto se habla básicamente de la madre, de las hermanas y de los hermanos. En Marcos 6:3 se habla de él como el tecton, el artesano, hijo de María. Y el término, como les decía, se refería a un artesano que trabajaba el metal, la piedra y sobre todo la madera, de ahí lo de carpintero. La vida en Galilea era dura, muy dura, frágil, corta. Si miramos los restos humanos de esa época, los bebés y los niños eran especialmente vulnerables a una serie de enfermedades crónicas como el paludismo, la disentería y la tuberculosis. Y era común que las estructuras familiares extendidas, que eran vitales para sobrevivir, se desestabilizaran por la muerte de algunos de sus integrantes. Imagínense, se muere José, ¿qué hace la familia de Jesús para mantenerse económicamente? No es sorprendente que los evangelios hablen de casos febriles, como el caso de la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? O el hijo del centurión. Y además de las enfermedades crónicas, había inestabilidad de las lluvias y por lo tanto de la producción agropecuaria. Y había además de todo eso presión impositiva por parte del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, en Galilea, bajo la ocupación romana, el suelo fértil estaba siendo abusado por un sistema de dueños ausentes que consolidaban las tierras y las acumulaban y las veían como una manera de acumular rédito económico, más que como un hábitat que permitiera la subsistencia del pueblo. Entonces, el suelo fértil estaba siendo devastado rápidamente, llevando a la desertificación. ¿Les suena familiar todo esto? A mí me suena muy conocido el asunto. El Imperio Romano era sumamente cruel en Palestina. No era, ¡ay, los romanos, qué maravilla de cultura! Era imponer una crueldad. Ellos consideraban que eran recalcitrantes los habitantes de Galilea. Y entonces arrasaban con ciudades enteras. Por ejemplo, destruyen a Corinto en el año 146 a.C. y después la refundan como ciudad romana. Las masacres eran parte de su modalidad de dominio de los colonizados. En la ciudad de María Magdala, destruyen la ciudad, arrasan con ella en el 53, 52 a.C. Y en Nazaret también arrasan en el año 4 a.C. Entonces, si bien los libros de historia a veces idealizan lo que es la civilización romana, recordemos cómo la experimentaban los y las más vulnerables, que era la población a la que pertenecía Jesús. Entonces, cuando hablamos de la huida a Egipto, se ubica perfectamente en ese contexto de dominación imperial, tanto indirecta como directa. ¿Cómo vamos con el tiempo? A ver, veo que están... ¿Vamos bien? ¿Hasta qué hora era que yo tenía que hablar? ¿Ya pasó? ¿No? Bueno, un poquito más. Se están muriendo porque los veo como... ¿Vamos bien? Bueno. Jesús en el templo. Para entretenerlos un poco, una figurita. Miren lo que es ese cuadro, es alemán.
que ellos tallaban mucho en madera, hacían muchos cuadros en madera en sus iglesias, y miren cómo está Jesús arriba de todo. Es un niñito que todos los señores grandes están más abajo de él y están aprendiendo de él y anotando, algunos dudando, y ahí está la madre con el padre diciendo qué estás haciendo acá. Bueno, es la única historia que tenemos de Jesús como niño, esta del templo, ¿no? Más allá de cuando era bebé. En la antigüedad era común contar historias acerca de personajes distinguidos y cómo ya a la edad temprana se notaba su visión, su perspicacia, y lo vemos en historias de la Biblia hebrea acerca de Moisés y Samuel, pero también lo vemos en el ámbito greco-romano, por ejemplo, en los relatos de Virgilio y de Suetonio acerca de César Augusto. Entonces Lucas, al contarnos esta historia, nos está preparando para entender que Jesús es una figura excepcional. Pero a la vez, también Lucas nos muestra una persona plenamente humana. Es un niño de carne y hueso judío de 12 años. Y pensemos que 12 años es muy simbólico en la Biblia. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 años de la hija de Jairo, 12 años de la enfermedad de la mujer con flujo de sangre, 12 canastas de pan que sobran, y así, ¿no? Los 12 años de Jesús tal vez simbolicen el momento culminante de su niñez. A esa edad, un niño judío, el niño varón judío, tenían que empezar allá a aprender las cuestiones para llegar a ser adultos, entre comillas, a los 13 años. Luego de un periodo de instrucción intensiva a los 12 años. Por lo menos eso nos dice la Mishnah. Y pensemos en los niños de 12 años que conocemos ahora, cómo piensan profundamente. Es una edad súper interesante para conversar con ellos, no tienen pensamientos profundos de la vida. Entonces se esperaba en la tradición judía que los varones hicieran peregrinajes a Jerusalén, los que tuvieran más de 13 años, y parece que María y José iban todos los años a celebrar la Pascua en Jerusalén, según Lucas 2:41, lo que nos muestra su práctica cuidadosa de la Torá. Ahora, como les decía, en la historia del arte europeo aparece muchas veces esta imagen, se llama generalmente Cristo entre los doctores, no los médicos, sino en este caso los doctores de la ley, los expertos, ¿no? Y vemos acá justamente el docetismo del que yo les hablaba, porque no lo pueden presentar como un chico de 12 años, sino que está ahí arriba de la escalera, ya dando cátedra, y todos anotando, pensando, ¿no? Siempre aparecen ellos como medios tontuelos y él aparece como el niño que todo lo sabe. Ese no es el mensaje de Lucas. El texto resalta que Jesús se sienta a los pies de los doctores, de los sabios y de los maestros. La expresión maestro que utiliza Lucas acá es algo que fuera de este texto Lucas reserva únicamente para Jesús. Jesús conversa con ellos, hace preguntas y aprende de ellos. Cuando es el momento de volver, él se queda en Jerusalén, como sabemos, si sus padres no se dan cuenta. Uno podría preguntar, ¿cómo? Pero es que no había celulares en esa época. Ahora mi marido me dice, no tengo el celular, ¿cómo te voy a poder encontrar? Como siempre nos encontramos durante no sé cuántos años antes de tener celulares, no es imposible encontrarnos sin el celular, pero es como, ¿cómo te puedo ubicar en el supermercado si no tenés el celular? Dios mío. La gente suponía, a veces cuando estos chicos estaban en esta edad liminal, el padre puede haber supuesto que estaba con la madre, porque los chicos jóvenes, los niños, iban con las mamás. Y la madre puede haber supuesto que estaba con el padre, porque los niños más o menos grandecitos iban con los papás en grupo. Entonces llegaron la primera noche y no estaba con ninguno de los dos. Entonces vuelven a Jerusalén. Y al tercer día, otra vez un número simbólico, ¿no?
Al tercer día lo buscan y lo encuentran. Y cuando llegan al templo, ahí los ven atrás, se están acercando, se ve la figura. Gracias. Ahí lo ven sentadito, mientras los rabinos normalmente estaban parados o sentados. Él estaba sentado a los pies de los maestros, ahí en esta representación africana, ¿no? Y el orden de los verbos, escuchar y preguntar, nos indica que él estaba ahí como quien aprende. Era la pedagogía preponderante de la época. Los alumnos preguntaban y se les hacía preguntas, un poco como vamos a hacer después, las preguntas, las respuestas, ¿no? Y la gente se asombraba de lo que decía Jesús. Esta escena es la última vez que José aparece como personaje activo en los evangelios, o sea que es posible que ya hubiera fallecido cuando Jesús empezó su ministerio público. Mientras tanto, en este pasaje María es la principal vocera, le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Yo hubiera dicho mucho más como madre, me puedo poner en el lugar. Madre latina, a veces mis hijas me mandan memes de las madres latinas con la chancla. Bueno, y yo digo, yo nunca las perseguí con la chancla y ellas se ríen. Bueno, Jesús responde a la manera de un futuro rabino, de un maestro de Israel. Le contesta la pregunta que la madre le hace con otra pregunta. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían? Bueno, son las primeras palabras registradas saliendo de la boca de Jesús. Son preguntas. La primera cosa que escuchamos de él son preguntas. Lucas nos está comunicando con este relato algo acerca de lo que era Jesús como niño y de la persona que llegaría a ser. Jesús y María todavía no saben plenamente qué es lo que ha de venir, pero nosotros sí, porque estamos desde la perspectiva post-pascual leyendo estos relatos, ¿no? Ellos podían intuir algo sobre la base de lo que les había sido dicho en sueños o en la aparición del ángel, pero no entendían del todo a qué apuntaba en esta historia. Por eso dice el texto, no le entendieron su palabra. Y después dice el texto, bueno, que él se volvió con ellos, ¿no? No había llegado el momento de que él comenzara su ministerio. Pasaron 20 años más o menos. 20 años más. Y en ese tiempo él seguía madurando y aprendiendo y creciendo. Imagínense, él tenía un potencial asombroso a los 12 años. Pero no lo pusieron así como un pianista virtuoso de esos que andan haciendo conciertos por todo el mundo o que son sensación en YouTube o TikTok. Dios no lo puso a andar a esa edad siendo un niño genio, sino que 20 años más estuvo preparándose. Digo, por si piensan, soy medio viejo, vieja para estudiar teología. Dios nos deja tomarnos el tiempo necesario para prepararnos para el ministerio al que nos llama, ¿no? Este es el caso de Jesús y es el caso de cada uno de nosotros y de nosotras. Nos da tiempo. Dios tiene paciencia. Hay una vieja frase en la teología que dice, y voy terminando con esto, que la gracia no suprime ni destruye a la naturaleza. La gracia no suprime ni destruye a la naturaleza. Gratia non tollit naturam en latín. La gracia no suprime ni destruye a la naturaleza, sino que la perfecciona. Y esto es lo que vemos en los relatos de la infancia y de la niñez de Jesús. En su apertura también a los niños y a las niñas en su propio ministerio, ¿no? Dios en Cristo asume toda la complejidad y la ambigüedad propia de nuestra humanidad con sus vulnerabilidades y con su temporalidad. No desvirtúa la naturaleza humana en la encarnación, sino que Dios en Cristo se adentra en nuestra realidad humana con amor y con cuidado, con suavidad y con compasión, con ternura y solidaridad, para caminar con cada uno de nosotros y de nosotras desde nuestras infancias, llevarnos de la mano hacia la gloriosa libertad de los hijos y de las hijas de Dios. De eso se trata entonces en la encarnación y la niñez de Jesús, y de eso se tratará también en
el ministerio de un Jesús ya adulto, reconocido por quienes lo rodean como maestro. Y eso es lo que vamos a ver entonces esta tarde. Muchas gracias.